Puestos de pies, hermano, por favor, busquen sus Biblias. Efesios capítulo 6, del versículo 13 al 17. Hoy vamos a hablar de que somos soldados en medio de una guerra. La segunda parte, son tres partes para que sepan. Capítulo 6, versículo 13 al 17 de Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, cada cristiano es un soldado que fue reclutado por el Señor. Tenlo por seguro. Las armas de un soldado del Señor no son carnales, sino espirituales. Porque el enemigo es un enemigo espiritual y sobrenatural. Satanás no es una persona, o como usted ve en las caricaturas, con dos cuernitos y que trae con una cola y es rojo. Hermanos, él viene y él aparece como un ángel de luz, ¿verdad? Y vemos entonces, si mira conmigo bien rápido, no pierde su lugar aquí en Efesios, ¿verdad? Pero mira conmigo bien rápido en 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda epístola a los Corintios, en capítulo 10. Mira lo que dice aquí. Y dice Pablo a los Corintios, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, pues sí, hermanos, somos hueso y carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y él sigue, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, nosotros somos soldados en una milicia, en una guerra. Y Pablo está usando aquí términos militares. Estamos peleando no nada más por la salvación del alma. Presta mucha atención, estamos peleando también por las mentes, el intelecto de la gente. Porque antes de ser salvo hay que pensar las cosas. Hay mucha gente que van y hablan de Cristo. Ore después de mí, hago una oración tal así. Señor Jesús, soy pecador, sálvame, amén. No. Hay que entender muy bien lo que es el evangelio. Pero hay que también pensarlo bien. La salvación no viene nada más con el corazón, viene también con la mente. Por eso dice la Biblia, Cristo lo dijo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoran. No, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, agregó con toda tu alma, con toda tu mente. Toda tu mente. La Biblia habla también de la renovación de nuestro entendimiento, es la renovación de nuestras mentes. Su mente es un campo de guerra también. Y tal es su pensamiento, tal eres tú. Por eso dijo el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, pero muchas veces es lo que pensamos, es lo que hablamos. ¿Qué son palabras? Son pensamientos vocalizados. Lo que tú piensas, tú vas a decir. Entonces, muy importante, mira aquí 2 de Corintios 10 otra vez. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Toda obediencia no comienza con el corazón. Pénsame, aunque muchos dicen, oh, con el corazón todo lo que vale es el corazón. No. Dios te ha dado un cerebro, te ha dado una mente, hay que usarla. Por eso me da tristeza, gente casi ni leen hoy en día. Y si algo un poquito difícil, no. Y agarran sus teléfonos o tabletas y andan. Es muy triste. Y la verdad, hermanos, a nosotros caemos en eso. Preferimos ver una película, aunque sea sana, en vez de leer el libro. Muchas películas buenas están basadas en libros. No, eso tarda mucho. Ese es el problema, no leemos. Pero hay que usar la mente. ¿Qué dijo Cristo antes de ser un discípulo? Calcula los gastos. Tú no calculas con el corazón, hay que usar la mente primero. Muchos hermanos tienen sus mentes tan oxidadas porque no la han usado. Es como un carro que ha estado parado por muchos años, ahora lo quiere usar como que es nada. No es así. Ahora que está oxidado hay que poner aceite en las ruedas y en esto y el otro porque el carro no se mueve. Y eso es lo que pasa con muchas mentes. Literalmente, no estoy jugando, suena divertido, pero no es, como dice en inglés, un joke, no es un chiste. Hay gente que no han usado sus mentes en tantos años, no la saben usar. Porque si la usarían, primeramente, la política sería muy diferente. No tendríamos tontos ahí gobernando, haciendo cosas ridículas. ¿Ok? Un ejemplo, cuando tenemos profesoras en nuestras universidades que dicen que los hombres pueden dar luz también delante del Congreso. Cosas así está pasando. Yo les puedo mostrar, miren en YouTube, eso pasa. Y no quiere confesar que solo las mujeres pueden dar luz, los hombres también. Y nunca he visto un hombre dar luz, pero dicen que se puede. No usan la mente la gente. Piensan o actúan con sus sentimientos. Entonces, muy importante porque el diablo, él quiere las mentes cerradas para poder engañar a la gente. Entonces, un soldado en el campo de batalla debe de estar siempre alerta y siempre preparado para cualquier táctica que el enemigo es capaz de usar contra él. Nosotros no sabemos. El diablo, tú estás en la guerra, una guerra, digamos, como en Vietnam o Irak. Tú tienes que, por eso hay hombres que han perdido sus piernas o sus ojos o sus brazos porque no fijaron en una bomba escondida en una calle, en una carretera, y pasaron y se explotó. Eso pasa. Entonces el enemigo pone esas bombas y cosas, y nosotros tenemos que cuidar. El diablo tiene sus bombas, sus minas, para que tú pisas donde no debe de pisar. Entonces vemos aquí entonces que demasiadas veces el enemigo ha ganado la ventaja debido a la negligencia o la pereza espiritual del pueblo de Dios. ¿Cree que no? ¿Cuántos cristianos han perdido sus familias? ¿Cuántos cristianos han sufrido pérdidas innecesarias en otras áreas de su vida? ¿Cuántos cristianos se han metido en líos que ellos mismos se metieron porque fueron negligentes y no fijaron? ¿No cree que porque usted es un cristiano, un creyente, que usted será exento de las cosas? Lot era un hombre justo, dice la Biblia, y terminó en una cueva con sus 2 hijas, teniendo relaciones incesto con ellas, y fue el padre de los amonitas y los moabitas, que era puro dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Y usted puede ver, hermanos, Abraham mintió y casi perdió a su esposa. Fue por la intervención de Dios que no perdió a su esposa, a un rey. Y vemos cosas así que pasan. Pedro también negó al Señor después de haber caminado 3 años y medio con él. Y aún como apóstol, cayó en la hipocresía de ser una forma de cristiano con los judíos cristianos y otra forma de cristiano con los gentiles que eran cristianos. Con los gentiles comía jamón y todo eso. Con los judíos él era muy estricto en su dieta. ¿Por qué? Fue hipócrita y Pablo tuvo que llamar la atención públicamente. ¿No cree que porque usted es cristiano, usted será exento de los problemas? Tanto que la Biblia dice
El que piensa estar firme, mira que no caiga. Entonces nosotros estamos en una guerra y me da tristeza. Mucha gente olvidan que están en una guerra espiritual. Es muy fácil olvidar cuando enfocas en tus negocios, en tus cuentas, en tu familia, en la rutina del día, de la vida. Tengo que levantarme a trabajar, tengo que hacer esto, y olvidamos que estamos en una guerra espiritual. Y se está poniendo más fuerte cada día, más ahora. Y las primeras víctimas de esa guerra es nuestra relación con el Señor y después nuestras familias, nuestros hijos. O entra divorcio, perdemos un esposo o una esposa. Lo vemos entonces. Ahora, primeramente en versículos 11, 13 y 14, mira conmigo, 11, 13 y 14, encontramos aquí que se ha dado la orden de estar firme. Mira aquí el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La semana pasada hablamos de nuestro enemigo. Hoy vamos a hablar de nuestro equipo, lo que Dios nos ha dado para pelear contra el enemigo. Después usted mira aquí entonces en versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes. Otra vez, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En otras palabras, hermano, no es una palabra de ánimo, es una orden militar. Somos soldados y nuestro general nos dice a nosotros que estemos firmes. La palabra firme quiere decir puestos de pies, firmes de pies, peleando, no sentados y descansando. Entonces vemos aquí primero, encontramos 3 veces, ya encontramos versículo 11, 13 y 14. Cuando yo encuentro algo 3 veces en un pasaje, eso me dice a mí que es importante indagar, inspeccionar por qué está ahí. Acuérdense, ¿quién es el autor? ¿Quién es el que inspira toda escritura? Espíritu Santo. Él es Dios. Dios nos está hablando. Nos está diciendo, por medio del apóstol Pablo, pero nos está diciendo, estemos firmes. ¿Ok? Ahora, en inglés usted ve que ahí dice stand, puestos de pies, parados. Entonces, ustedes pueden ver aquí primero, si usted mira conmigo ahora en Hebreos capítulo 12, y vamos a regresar a Efesios, vemos que en tiempos de disciplina también tenemos que estar parados y puestos. A ver, hermanos, déjenme decirle una cosa. Yo iba a mostrar unos slides, pero no lo hice por cuestión de tiempo y la verdad, bueno, no voy a mentir. Es cuestión pero también se me olvidó. Por eso, yo lo preparé y no lo tengo. Pero el hecho es, en ese slide yo tenía un niño con la armadura de Dios y iba a poner cada pieza en el slide. Pues lo que pasa es eso. ¿Por qué un niño? Porque desde tu niñez en Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, tú fuiste reclutado en el ejército. Eso de que soy muy joven para pelear es mentira del enemigo. Desde su primer día en la fe, tú ya eres un soldado. Pero, por ejemplo, cuando yo entré en la Fuerza Aérea o como cualquier otro militar que tú entras, tú oficialmente estás ya en el militar del gobierno, pero no te mandan a pelear. Ahora, yo entré durante la era de Vietnam. Yo pensé que iba a Vietnam. Pero antes de que tú vas a la guerra, hay un entrenamiento. Puede ser 8 semanas, 2 meses, 3 meses. Hay un entrenamiento. No le hacen cuál rama del militar, de la Fuerza Aérea, las Marinas, Army, el Ejército. Tiene que ser entrenado. Y ahí se requiere mucha disciplina. Y algo que he aprendido cuando yo estuve ahí, y no me cayó bien porque no eran muy corteses los sargentos. Nunca decían y pedían favores, te decían. Y nunca me decían, please, ¿ok? Siempre tú lo vas a hacer y lo va a gustar, así es. Y si no, hay una cárcel esperándote. Entonces, tú tienes que hacerlo.
Y simplemente le voy a decir una cosa. No, eso no son vacaciones. No creo que va a estar en una hamaca tomando una limonada allá en ese entrenamiento. Tenlo por seguro. Yo fui en San Antonio y tenía que correr con esas botas de combate, correr y correr en el sol de 100 grados, cargando tus cosas. Y no es unas vacaciones, pero era necesario. Y lo que más me dolía cuando tenía la metralleta, estaba acostado, todo acostado, y mis codos me dolían mucho de estar así todo el tiempo. Pero ellos decían, cuando tú estás en la guerra, ¿tú crees que el enemigo te va a dar una oportunidad para acomodarte? Entonces, la disciplina es dura, pero es necesario. Y aparte que la Biblia habla de disciplina de un padre a un hijo, porque el padre también está preparando al hijo para la vida. Y muchos padres aquí, madre, tomen en cuenta lo que estoy diciendo, porque algunos de los hijos aquí son muy chiflados, muy consentidos y no están preparados para la vida. Pero otros sí. Pero Dios dio padres para disciplinar a sus hijos, para prepararlos para la vida. Pero también dio sargentos y otros instructores en el militar para preparar a su pueblo para la guerra. Entonces nosotros tenemos que entender eso. En capítulo 12 de Hebreos, ustedes pueden ver aquí lo que dice el escritor de Hebreos en versículos 12 y 13. Y dice, por lo cual, versículo 11, dispénsame, de 11 al 13. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos, si tú eres un soldado, Dios no te manda a la guerra sin prepararte primero. Aunque tú estás en el ejército y tú puedes ser un bebito en la fe, estás en entrenamiento. Ahora mira el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ponte de pie, ponte firme. En inglés diría stand up, ya deja de estar ahí agachado y arrastras en el suelo. Levántate. ¿Por qué? Porque la disciplina no es para tumbarte, es para levantarte y prepararte para lo que te espera. Sea disciplina por un padre para que entre en el mundo, o la disciplina de los sargentos para que vayas a la guerra. Pero queremos la gente preparada. Y vemos en el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Y vamos a hablar de los pies después. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Verdad? Que espiritualmente hablando. Si algunos de nosotros aquí ahorita, estoy hablando de algunos cojos espirituales. Tú eres cojo porque todavía no has sido sanado. No has sido sanado porque tú andas en tu fiestecita de lástima y nadie sabe que tanto tú sufres y pobrecito de ti. Dios dice, hey, levántate ya. Porque cuando uno está en entrenamiento, hermanos, no es un tiempo de gozo. El resultado traerá gozo, pero no durante la disciplina. Es como un atleta que por los olímpicos, que él está 3, 4 años preparándose y privándose de ciertas comidas y durmiendo temprano, levantándose a la madrugada, corriendo 3, 4, 5 horas, nadando, lo que sea, para ganar una medalla. Pero cuando la tiene, valió la pena. Y vemos entonces aquí que, regresando a Efesios capítulo 6, que Dios está diciendo a su pueblo por medio del apóstol Pablo aquí, que ¿sabe qué? Es tiempo, tenemos que nosotros, nos está dando el orden de estar firmes. No está Él animándonos, como dice en inglés, encouraging, no, está dando el orden. Si tú quieres o no, tú vas a estar firme. Porque el diablo está siempre esperando para tumbarnos. Entonces vemos que tenemos que, la orden fue dada de estar firme durante la disciplina, como dice, levanta esas rodillas paralizadas, esas manos caídas, porque el mano caída no puede levantar una espada. Una rodilla paralizada no puede caminar, y Dios te ha dado la sanidad espiritualmente. Tú no tienes que vivir en una perpetua derrota en tu vida. Dios te ha hecho más que vencedor por medio de Cristo, y tú no tienes que vivir como un derrotado.
Lo vemos aquí entonces. Ahora también en tiempo de la batalla tenemos que estar firmes. Y como encontramos aquí 3 veces, pero vamos a enfocar en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no algunas cosas, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, me gusta esa palabra, resistir. Porque eso encontramos también en Santiago 4, donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces nosotros huimos del diablo, él debe de huir de nosotros. Y vemos entonces aquí que nosotros tenemos que estar puestos de pies. Ahora, ¿por qué? Porque él está tomando en cuenta que un soldado romano, él conocía muy bien porque estaba siempre encadenado a uno. Y siempre estaba encadenado y arrestado. Había siempre los centuriones y otros soldados. Entonces, él usó más bien el soldado romano como un ejemplo, su armadura. Lo vemos aquí. Él dice entonces que nosotros debemos de estar firmes después que, versículo 13. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Va a haber una batalla tras otra en la vida, hermanos. Alguna vez en tu vida te garantizo, porque eso es bíblico y hablo por experiencia, habrá grandes pruebas en tu vida que tú crees que es insoportable. Pero Dios te dará las fuerzas y Dios te dirá, hey, yo te he dado la fe, yo estoy contigo, tú no tienes que vivir derrotado. Levántate, camine y pon tu fe en acción. Y entonces, todos nosotros, y si tú todavía no has experimentado ciertas pruebas, espera un poquito, va a llegar la prueba. Y tú no tienes que buscarla, ¿ok? Porque tú estás en una guerra. Y va a llegar, el diablo va a atacar con mucha ferocidad, con mucho enojo. Pero tenemos que, no es excusa. Yo digo, hermanos, hoy en día somos demasiados consentidos como cultura. Tenemos todo a la mano. ¿Sabe? Yo me acuerdo, mi mamá, ¿sabe cómo lavaba ropa antes de tener máquina? Yo me acuerdo todavía. Tenía un tallador y ponía el zinc y ahí lavaba la ropa. No me acuerdo. Ahora usaba para decoraciones o para música, pero en aquel entonces usaba para lavar ropa. Y yo me acuerdo que mi mamá lavaba ropa. Hasta me acuerdo que mis padres planchaban con plancha de carbón. ¿Okay? Que ahora, ¿qué es eso? Bueno, tú metías carbón en la plancha y después tú planchabas. No había, la plancha eléctrica era para los ricos. Y lo digo, yo me acuerdo de esas cosas, ¿qué tantos años tienen? Más de lo que ustedes creen tal vez, pero el hecho es, yo me acuerdo de esas cosas. Ahora, por fin mi mamá pudo ir a la lavandería a lavar la ropa, pero en principio no había dinero, tenía que lavar a mano. Yo me acuerdo, en Nueva York. Y entonces, lo que les quiero decir es, la vida es muy fácil hoy. Entonces nosotros estamos tan acostumbrados a tener todo muy fácil. Si el pan, para comprar pan está 2 cuadras, prendemos el carro para ir 2 cuadras en vez de caminar 2 cuadras a comprar el pan. Yo veo gente que usa el carro en el mall, van de un lugar al otro para no caminar mucho de una tienda a la otra. Estamos tan consentidos y vivimos, no podemos imaginar vivir sin aire acondicionado, no podemos imaginar vivir sin un carro, y el carro tiene que tener aire acondicionado, y tiene que estar cómodo, y no podemos imaginar vivir sin Pampers, cuando antes mis hijos todos tenían pañales, ¿saben? De verdad pañales, no esos desechables, y tenemos que lavarlos y después doblarlos y todo. Nos acostumbramos a vivir muy cómodos y queremos vivir así espiritualmente. Tengo noticias para todos aquí. Dios no ha cambiado su método. Los hombres han cambiado sus métodos. Usan microondas ahora para cocinar. Tienen estufas en la casa en vez de levantar la leña. Tienen máquinas de lavar. Tienen secadoras. Pero Dios todavía usa la misma táctica que ha usado hace 2000 años. Por eso la Biblia nunca es vieja, nunca se envejece. Y Dios está obrando en nuestras vidas. Y Él utiliza los mismos métodos que ha utilizado años antes de nosotros. Entonces, tenemos que entender eso.
Y nosotros estamos en la batalla y tenemos que estar listos. Y Dios nos está preparando. También, hermanos, nos ha sido provisto el equipo que nos permite mantenernos firmes. Dios no es injusto. Él no te dice, estar firmes sin darte lo que tú necesitas para estar firmes. Y aquí es donde entra entonces, primero, nuestra fuerza está en Él. Por eso dice en versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tus fuerzas, fuerzas de Él. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Es el mismo Pablo que dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros nos ponemos muy cómodos o muy autosuficientes, ya, yo puedo hacer esto. Y lo que pasa después es, lo regamos, caemos, pegamos la nariz en el suelo. ¿Y qué pasó? Es porque tú lo hiciste en tus fuerzas y no en las del Señor. Y vemos entonces aquí que eso, hermanos, es algo que pasa continuamente en nuestra vida. Mira en tu vida, ¿cuántas veces? No hay que levantar la mano ni decirlo en voz alta, pero ¿cuántas veces lo has regado por haber hecho en tus fuerzas las cosas? Después el Señor tiene que decir, déjame ayudarte, levanta, comienza, ok, vamos a trabajar. Y Él arregla las cosas que nosotros dañamos. Nosotros a veces dañamos nuestras vidas, dañamos nuestro matrimonio, dañamos nuestras aspiraciones y todo lo que pensamos que era importante. Y el Señor tiene que volver a arreglar las cosas. Porque nosotros confiamos en nosotros y nuestras habilidades, no en el Señor. Vemos entonces aquí que nuestra fuerza está en el Señor, no en nosotros. ¿Y recuerda lo que leímos en 2 de Corintios o ya no recuerdan? En el capítulo 10 otra vez. ¿Recuerda lo que leímos? En capítulo 10 de 2 de Corintios. Y dice aquí en versículo, mire otra vez. Y dice aquí, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas, hermanos. El diablo tiene sus fortalezas. Y nosotros también tenemos fortalezas. Cosas que consideramos muy importantes para nosotros. Y el Señor tiene que tumbarlas, derribarlas. Así como las paredes de Jericó. Y vemos entonces, es en Dios. Lo único éxito que tú vas a tener en cualquier cosa que tú haces está en el poder del Señor. Porque ahora tú eres soldado de Él. Y tú eres hijo de Él. Vemos también que tenemos la armadura de Dios. Aparte de nuestra fuerza está en Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Por eso dice el versículo 11, regresando a Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios. No es tu armadura, es de Dios. Y versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Lo vemos entonces, la armadura no es tuya, no es de la iglesia, no es del pastor, es del Señor. Entonces tú tienes que fortalecerte en el Señor. Es Él tus fuerzas, es Él la fuente de todo lo que tú puedes hacer. Porque sin Él nada podemos hacer. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces Él es la vid, nosotros los pámpanos, es decir, las ramitas. Tú cortas la rama de una vid o un árbol, el árbol no muere, pero la rama sí se seca. Mientras la rama está pegada, conectada al árbol o la vid, ahí sigue. Y nosotros, sin Cristo, nada podemos hacer. Aunque muchos dicen, pues ¿sabe qué? Un gran hombre de Dios que ya falleció en 61 o 63, pero en los 50, está hablando de 70 años para atrás. Él era un gran pastor en Chicago, A.W. Tozer. Y A.W. Tozer dijo en su libro, en la búsqueda de santidad, de holiness, él dijo, si el Espíritu Santo fuera quitado de
todas las iglesias evangélicas, cristianas, 95% de las iglesias continuaría sin darse cuenta. Como nada. Porque la mayoría de las iglesias hacen cosas en el poder del hombre, no en el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Lo dijo hace 70 años, en 1952, 55. Y hoy en día es igual. Hay mucha emoción en las iglesias. Hay muchos programas en las iglesias. Hay mucho de eso y del otro, pero hay poco del Espíritu Santo de veras en las iglesias. Y nosotros tenemos que ser guiados por Él, empoderados por Él. Y nosotros muchas veces hacemos cosas porque así son los bautistas, otros así son los pentecostales, pues así son los luteranos. ¿Qué me importa? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Nosotros tenemos que entender eso. Él es nuestra fuerza, no nosotros. Sin Él nada podemos hacer. Vemos entonces, tenemos que tener ahora también, tenemos la armadura disponible, pero mire, tener la armadura disponible y ponérsela son dos cosas diferentes. Tú puedes tener la armadura aquí a tu lado, a tu alcance, pero si la tiene puesta es otra cosa. Tenerla, ¿verdad? Y tenerla puesta y tenerla disponible son dos cosas diferentes. Es como, por ejemplo, si entra un ladrón en tu casa y tú traes una arma, pero no la uses, no sirve para nada. Entonces, tener una arma es una cosa, usarla es otra. Y es lo mismo. Tenemos la armadura de Dios y tenemos el enemigo que nos ataca. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vemos ahora la armadura de Dios descrita. Describe la armadura de Dios. Y nos dice de qué se contiene, qué es lo que contiene. Primero, la cintura de verdad. El cinturón, puede decir de verdad. En versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y lo que pasa aquí es que ellos tenían ese cinturón que ponían, y ahí iba la espada, pero ese cinturón también sostenía la armadura. La coraza. Entonces, es lo primero. Y él sigue el orden que el soldado como se vestía con su uniforme. Primero le ponía el cinturón de la verdad. Y vemos entonces aquí que la iglesia, en 1 Timoteo 3:15, es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos un oasis de la verdad en este mundo de mentira. Ahora, ¿por qué él dice eso? Porque, hermanos, tenemos que estar basando todo lo que hacemos en la verdad. Conozca la Biblia. Pero aparte de esa verdad, está hablando de la integridad, que seamos hombres y mujeres veraces, hombres íntegros. Que tu palabra no es mentira, no es media mentira, ni media verdad, es la verdad. Que seamos hombres y mujeres íntegros. Y él dice entonces, ¿cómo vamos a pelear? La fuerza de un soldado cristiano está también en su integridad. Por eso están los lomos. Dice, aquí dice en versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vemos entonces, hermanos, la iglesia anda rodeada de gente sin verdad. Por eso dice 1 Corintios 6:5. Está privado de la verdad. Y cuando tú traes la verdad, tú estás en la minoría. Y tú vas en contra de lo que el mundo dice. El mundo tiene sus creencias y el cristiano tiene lo de él. Y nosotros basamos en la Biblia lo que creemos. El mundo basa en lo que se sienten. Okay, entonces, un ejemplo, aún iglesias. La Biblia es muy clara. Yo no quiero argumentar aquí, pero voy a decir la verdad. La Biblia es muy clara. Usted mira 1 Timoteo cuando quieras, capítulos 2 y 3. Que en la calificación para un pastor es que primero, más que todo, que sea un hombre. Dios no permite que una mujer sea pastora, pero hay muchas pastoras. Pastor, hermano, sí hay. Pero ¿sabe qué? No lo que dice la Biblia. Si Cristo hubiera querido enseñar esto, que una mujer puede ser pastora, por lo menos uno de los 12 discípulos sería mujer. Pero no es así.
Hay una razón por eso, yo no tengo tiempo a entrar. Pero muchas iglesias siguen los sentimientos. Pero mire, es muy linda hermana y ama al Señor. No digo que no, pero es una calificación. Tiene que ser hombre primero y hombre entregado a Cristo. Un hombre genuino en su fe. Un hombre que de veras es marido de una sola mujer, no un mujeriego o uno que tenga 4 o 5 esposas. Entonces, hay las calificaciones. Es lo que estoy diciendo, verdad. Entonces, es muy importante. Ok, y vemos también la coraza de justicia en versículo 14. Él habla, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Él sacó eso, usted puede mirar más adelante, Isaías 59, 17, habla de la coraza de justicia. Pero el hecho es, ¿qué es una coraza? La coraza cubre el pecho y la parte arriba del cuerpo. Y ahí donde está el corazón, ahí están los pulmones, ahí está la vida también del cuerpo. Si tú no puedes respirar o si su corazón para, tú mueres. Entonces es muy importante, eso protege tu cuerpo. Y vemos entonces aquí la coraza de justicia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, es decir que la justicia de Cristo fue aplicada en la cruz. Yo recibí la justicia de Cristo. Cuando Dios me mira a mí, Dios Padre, Él no ve mi justicia, Él ve la justicia de Cristo. Así como Cristo tomó mis pecados y Él nunca pecó, Él me dio su justicia, aunque yo nunca fui justo. Y yo voy al cielo, como muchos de ustedes, por la justicia de Cristo. Mas Él no está hablando de eso. Él está hablando de que esa justicia de Cristo que te salvó, que se manifiesta en tu vida cotidiana. Hay que vivir una vida de justicia. Hay que más que bla, bla, bla. Hay que vivirla. Hay que andar y no más hablar. Y la coraza de justicia, está hablando aquí, eso es lo que va a salvar tu testimonio, tu vida. Para que otros vean en ti el poder de Cristo manifestado. Entonces, lo que tiene que ver ahí es simplemente, hermanos, es que esa justicia de Dios ahora debe de manifestarse en tu caminar diario. Si Cristo te salvó en la cruz, ahora demuestra esa justicia en tu andar cotidiano. Que todos vean la justicia de Cristo en tu vida. Y eso es muy importante. Si no, somos nada más oidores y no hacedores, engañando a nosotros mismos. Entonces es muy importante porque la gente será salva, no nada más porque tú hables, pero porque lo que ven en tu vida. Entonces vemos aquí también la coraza de justicia. Hermanos, para eso fuimos salvos. ¿Qué dijo él en 2:10, de Efesios? Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para obrar buenas obras. Entonces la coraza de justicia y es muy importante. Y vemos también entonces ahora, ¿qué más? Volvemos aquí a los zapatos del Evangelio en versículo 15. ¿Ven ustedes aquí versículo 15? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué está hablando él aquí? Bueno, ¿para qué sirven los zapatos de un soldado? Los zapatos, hermanos, del soldado, los zapatos le dieran estabilidad y firmeza durante la batalla. ¿Sabe? Los zapatos de los soldados, las sandalias o chanclas que tenían como clavos. Es como que los deportistas tienen zapatos así, ¿verdad? Pero tenía clavitos y le daban firmeza. Porque cuando vas a pelear, tú no quieres estar resbalando. Necesitas firmeza y estabilidad. Entonces, está diciendo aquí en versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Otra cosa sirven los zapatos también. Los mensajeros traían noticia de buenas nuevas y traían sus zapatos. Y la gente ya veía si venían estos hombres o no. Por ejemplo, si usted mira conmigo en Isaías 52. Mira lo que dice. En Isaías 52, en versículo 7. En Isaías 52, en versículo 7. Dice, cuán hermoso
son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas o buenas nuevas, ¿verdad? Del que anuncia la paz. ¿Quién eres tú? Tú eres uno que anuncia paz a este mundo. Tenemos un ministerio de reconciliación y Pablo estaba sacando de aquí esa idea. Tú traes zapatos a presto del evangelio diciendo, lleva las noticias, buenas nuevas de paz a la gente. Que no tienen que ser enemigos de Dios, pueden ser amigos de Dios, pueden ser hijos de Dios. No tienen que vivir como viven. Y dice, del que trae nuevas del bien. Hermanos, Cristo no vino a condenar como vimos en la clase, Él vino a salvar. Hermanos, Dios no tiene gozo y alegría a inventar almas al lago de fuego. Él prefiere recibirlas a su lado. Y vemos aquí, mira eso, que trae nuevas del bien, del que publica salvación. El que dice a Sión, tu Dios reina. Tú y yo somos publicadores de salvación al mundo. Tenemos buena nueva. Si hay gente que vive sus vidas y cree que no hay esperanza, nosotros decimos, sí hay. Porque hay un Dios que quiere estar reconciliado contigo. Hay un Dios que te quiere bendecir y traemos buenas nuevas de alegría, de paz, de salvación. Entonces cuando regresamos aquí en Efesios, dale cuenta, mira lo que dice el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Algo más. No estamos peleando contra la gente. Él dijo en el versículo 12. Estamos peleando contra principados, demonios en tantas palabras, el diablo. ¿Por qué estamos peleando? Para rescatar a las almas, no para pelear con ellas. Y por eso nosotros tenemos que tener los pies bien plantados sobre la tierra firme y pelear como soldados. Y poco a poco vamos avanzando y salvamos almas. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando dice eso. Pero a veces nos equivocamos y peleamos contra la gente. Es que este me ofendió. ¿Por qué esperas? Él lo tiene al Señor, deja de ser chillón y habla de Cristo. ¿Okay? Es muy importante eso. A veces actuamos como niños en vez de actuar como soldados. Imagina usted un soldado diciendo, no me gustó con el enemigo, me ofendió con sus palabras. ¿A mí qué me importa el enemigo? Me importa salvar a las almas. Entonces vemos ahora también el escudo de la fe. Aquí en versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, que es el diablo, Satanás. Y el escudo romano, hermanos, era interesante porque la manera que lo tenía en las orillas se podía conectar con otro escudo, ¿sabe? Y cuando el enemigo tiraba sus dardos de fuego, muchos dardos, hacían como una pared, conectando uno con otro, y como era mojado, tenía piel mojada, cuando pegaba ese escudo, se apagaba. Y nosotros también tenemos que pelear en unidad y poner nuestra fe juntos y pelear contra el enemigo. Y en tu vida también personal. Aquí dice en versículo 16, tomad el escudo de la fe. Tu fe es el escudo que Dios te ha dado. Tú no tienes un escudo real, verdadero, es tu fe, tu escudo. Y Dios está diciendo, Pablo está diciendo, Dios te ha dado esa fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Pues uno de los himnos dice, fe, la victoria es. Y nosotros muchas veces, ¿no? ¿Por qué no tenemos mucha fe? Me da tristeza decirlos, porque la mirada está en nosotros y no en el Señor. Confiamos en nuestro poder, nuestra energía, nuestras habilidades. Ay, hermanos, sin Cristo tú no puedes hacer nada. Confía en Él 100%. Y vas a ver que tú puedes seguir adelante. Y vemos también, ¿saben? Colosenses 2. Mira conmigo bien rápido. En Colosenses, después de Filipenses está Colosenses. Y mira lo que dice en capítulo 2, en versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Por fe.
arraigados y sobreedificados en Él. Él es tu roca. Y confirmados, fortalecidos en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay que ser confirmado, fortalecido en la fe. Por eso Dios nos disciplina, porque quiere aumentarnos la fe, para saber cómo usarla cuando el diablo nos ataca. Y no digo si nos ataca, nos va a atacar. Tú serás atacado, tenlo por seguro. Si ya no has sido atacado, serás atacado. Y después del yermo de la salvación, ¿qué es eso? Hermanos, eso es suma importancia, que Dios controle nuestras mentes y nuestros pensamientos. Porque el yermo protege tu cabeza, es tu mente, tus pensamientos. ¿Qué dice la Biblia cuando oramos a Dios y por nada estamos afanosos? ¿Y qué dice cuando estamos orando con acción de gracias? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es el yelmo, hermanos. La paz de Dios que sobrepasa todo. Esto es el yelmo que protege tu mente, tus pensamientos. Porque muchas veces se nos olvida y dejamos que los pensamientos nos lleven para acá, para allá, quién sabe qué. Miren, hermanos, cuidado. ¿Por qué nos preocupamos tanto por cosas que ni tenemos poder sobre el resultado? Es porque tú estás pensando mucho en algo. Deja que el Señor tome control de tus pensamientos. ¿Y sabe qué va a pasar? Te garantizo. Esa es una garantía. Deja que el Señor tome control de tus pensamientos y tú vas a dormir mejor cada noche. No tienes que tomar medicinas, pastillas. Es que yo batallo para dormir. Deja que la paz de Dios controle tu mente. Ahora, yo me levanto a la noche por mi nariz que se tapa, pero no por cosas en mi mente. A veces a veces no puedo respirar ni modo, tengo que levantarme y sonar la nariz y vuelvo a dormir. Pero nada que ver por la preocupación. A mí de vez en cuando pasa algo, pues el Señor me reprende. ¿Qué dice mi palabra, mi hijo? ¿Qué dice mi palabra en Isaías 26:3? Que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué no estás perseverando en mí, mi hijo? ¿Por qué andas preocupando tanto? El Señor me reprende porque a veces le fallo. Pero normalmente yo duermo bien porque yo medito en esos versículos y me ayuda mucho. Lo vemos, el yermo de la salvación es la paz de Dios. Él guarda tus pensamientos. Y después lo último, la espada del Espíritu. En versículo 17. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? Ahí él dice que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero muchos de ustedes no tienen la palabra, no tienen una espada, tienen una navaja porque apenas tienen un cuantito de versículos memorizados. Ni siquiera pueden decir que tienen un cuchillo, es muy largo, menos una espada. ¡Qué vergüenza! Yo creo que voy a dejar hasta que el Señor me recoja esta congregación. Memorizan escrituras, deja de ser flojos, si pueden. Yo no veo una iglesia de tontos aquí, yo veo una iglesia de gente que pueden. No lo hacen por negligencia, pero no porque no pueden. ¿Okay? Y esa es la espada del Espíritu. Tú vas a la guerra sin la espada. Es como ir a la guerra hoy sin una arma. Qué ridículo. Pero tú puedes. Echa a un lado la televisión un ratito. Echa a un lado su trabajo un ratito. Memorice. Si tú no puedes memorizar un versículo por mes, serías 12 por año. Algunos de ustedes tienen 10 años en la fe. Yo no, casi estoy seguro, no tiene 120 versículos memorizados. Memoriza, hermanos. Dice, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tú sí puedes. Ya diste lugar al diablo. Por eso tú no puedes. Pero sí pueden. ¿Ok? Y algunos de ustedes saben muy bien que sí pueden. Pero yo no puedo. Bueno, entonces sigue sufriendo. ¿Qué le puedo decir? Traes una navajita a la guerra con el diablo. Hermano, no hablo por experiencia. Tú no sabes cuántas veces las escrituras me han sacado de apuros, porque yo pude sacar el versículo de mi mente al tiempo preciso cuando el diablo me atacó y me ayudó bastante. Me ha evitado tantos problemas en la vida. Y cuando me entiendo en problemas es porque no puse en práctica lo que dice la Biblia. Lo vemos. La espada es la única arma
ofensiva que se encuentra aquí. Única pieza ofensiva. Todo es defensivo. ¿Por qué? Porque el diablo nos ataca y nos ataca y nos ataca. Y no va a parar de atacarnos. ¿Ok? Entonces, veamos aquí entonces la espada del Espíritu, hermanos. Te dio una arma para pelear y es la más chiquita en tu equipo. ¿Por qué? Lo vemos entonces. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Y quiero que escuchen bien. Primero, hemos sido reclutados por el Señor para ser soldados en su ejército. Y ahí dice, ¿verdad? 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y yo digo, cuidado, hermanos. Y esos son versículos, nos tenemos que cuidar. Fuimos reclutados por el Señor mismo. Él es nuestro general. Y tenemos a nuestro alcance todo lo necesario para luchar victoriosamente contra el enemigo. Se llama la armadura de Dios. Y hay que tomarla toda. Y vemos también que un soldado, dice, como soldados, se nos ha dado la orden de estar firmes, no sentados, no caídos, no agachados, no arrastras, pero firmes, puestos de pies, peleando con la espada en tu mano y con toda la armadura puesta. Y un soldado sin uniforme en la batalla es una vergüenza, porque el soldado representa su patria, su nación. Y yo represento mi patria celestial. Y yo tengo mi general Jesús. Y yo tengo que usar lo que Él me ha dado, hermanos. Y sin la armadura de Dios puesta, nunca será posible vencer el diablo. Nunca. ¿Tú quieres tener la victoria? ¿Quieres vivir victorioso? Tienes que tener armadura puesta. Y toda la armadura. No poca. No algunas cosas. Hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Somos soldados en medio de una guerra y Él nos ha dado un buen equipo para pelear. Semana próxima hablaremos de algo potente que Él nos ha dado. No es parte de la armadura, es algo que hacemos, la oración y la importancia de la oración. Pero si Dios te ha tocado, vamos a cantar un himno que casi nunca cantamos para invitación. Pero tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Firmes y adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Huestes de la cruz. Somos huestes, somos soldados. Y Cristo nos está diciendo, sigue firme y adelante. Hay que ganar almas para mí, para el reino. Si Dios te ha tocado, ahora otra cosa voy a decir. Va a haber bautismo en 8 días. Si usted quiere ser bautizado, de veras tiene a Cristo. Pasa aquí conmigo, podemos hablar. Y todavía tenemos una semana para preparar. Si tú quieres hacer eso, también tú puedes. Pero vamos a poner de pies, voy a hacer una oración. Vamos a tener el himno. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra que fue expuesta. Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Nos has reclutado, somos tus soldados. Estamos en la guerra y queremos pelear, Señor, de una manera que te honra y te glorifica. No queremos ser cobardes, no queremos correr para atrás, queremos seguir firmes y adelante como dice tu palabra. Padre nuestro, si alguien aquí no te conoce, hoy es el día de la salvación, nunca mañana. Toca su alma, toca su corazón. Y Padre nuestro, tú conoces cada uno aquí, aun los que están mirando por el internet. Padre, te pedimos que tú obras en cada corazón y que cada uno aquí sea obediente a lo que tú le estás diciendo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.